suministro de agua. Vamos ahora con el factor del clima. Sí, en el factor del clima hay que considerar tres puntos importantes. Primero, la inversión necesaria para su construcción, es decir, dependiendo de las características del clima, ¿verdad? Tendremos que hacer algunas adaptaciones, principalmente hablando si es un proceso energéticamente muy demandante, ¿verdad? Es decir, si es un proceso que requiere de altas temperaturas, etcétera, pues el clima puede ser un factor que nos haga consumir más o menos energía, ¿sí? También si es un lugar donde las condiciones ambientales, ¿verdad? Hacen complicada su hábitat, digamos un lugar que sea muy frío, pues hay que invertir en infraestructura para mantener el lugar con calefacción, para que el personal pueda trabajar de manera pues cómoda, ¿verdad? Las condiciones de humedad y temperatura, ¿verdad? Como ya saben, la infraestructura de un sistema productivo, ¿verdad? Se piensa para que dure varias décadas, ¿sí? Unos 30 años o algo por el estilo, antes de requerir una completa renovación. Es decir, se le da su mantenimiento periódico, anual o algo por el estilo, ¿sí? Pero la idea es que no pasen unos 20 años hasta que se tengan que hacer remodelaciones importantes, ¿verdad? Y la humedad puede influenciar este tipo de remodelaciones. También que no sea un lugar que sea muy propenso a fenómenos ambientales de alto impacto, como lo son los huracanes, los tornados o los temblores, ¿verdad? Imagínense que dentro de nuestra planta que queremos localizar, ¿sí? Tengamos eh, ¿cómo se le comenta? Unidades de almacenamiento de sustancias altamente peligrosas, ya sea gases o corrosivos, etcétera, y pues que sea un lugar que sea propenso a temblores, ¿verdad? Pues puede ser una combinación pues un poquito delicada, principalmente por la responsabilidad social que tiene la empresa, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros colocamos una empresa o una planta o buscamos localizar una planta en el medio, hay que considerar también que la empresa que colocamos va a tener una responsabilidad social y ambiental en el entorno, ¿verdad? Eh, Normalmente, por ejemplo, el riesgo de colocar una empresa o infraestructura, ya sea tuberías o vías de comunicación, ¿no? Entre diferentes instituciones, ¿verdad? Se puede medir dependiendo de la cantidad o el tipo de población a la cual se expone esos riesgos, ¿verdad? Es decir, si son zonas muy pobladas, pues probablemente se prefiera llevar la planta a una zona un poquito menos poblada, porque si nuestra planta genera contaminantes, genera gases o hay el riesgo de que haya alguna fuga o algo por el estilo, pues siempre se debe buscar que haya el menor daño social posible, ¿verdad? Eso es parte de ser socialmente responsable. Lógicamente también implica los daños ambientales. Entonces, son consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Vamos ahora a pasar con los factores específicos que ya que tenemos localizada nuestra región, ¿verdad? Supongamos que, por ejemplo, la región es el estado de Veracruz. Ahora, dentro del estado de Veracruz, ¿cuál sería la mejor área o el mejor lugar para colocar o localizar nuestra planta? ¿Sí? El primer criterio a tomar en cuenta son los transportes, ¿sí? La disponibilidad de servicios, de diferentes servicios y tarifas. Es decir, si nuestra planta está localizada en un lugar en donde no hay infraestructura como carreteras o autopistas, o las que hay están en mal estado, ¿no? O no son aptas para que pasen vehículos de alto tonelaje, ¿sí? Pues difícilmente va a ser una zona donde, en primer lugar, nuestros colaboradores quieran participar y, en segundo lugar, donde podamos hacer llegar las materias primas de manera eficiente, ¿no? Va a haber retrasos, va a haber accidentes, ¿sí? Que puedan perjudicarnos y que puedan poner en peligro la vida de nuestro personal. Dentro de los principales medios de comunicación, ¿verdad? Se encuentra el ferrocarril, ¿sí? Que es un medio todavía muy utilizado en México para transportar materias primas en distancias tanto largas como distancias más cercanas.
y se pueden transportar desde varias toneladas. Por lo general se usa para transportar altos tonelajes, ¿sí? Rara vez se va a usar para transportar cantidades muy pequeñas porque recordemos que en la logística, ¿verdad? De un sistema productivo, entre más unidades o pues sí, más unidades de un producto o de una materia prima podamos transportar por viaje, el costo unitario de transportación va a disminuir, ¿sí? Siempre va a ser más conveniente mover la mayor cantidad posible de materia prima para que los costos se absorban entre esa cantidad, ¿no? Otro medio de comunicación que ya sabemos, las carreteras, usada generalmente para embarques pequeños y a distancias cortas, ¿sí? El transporte de agua, es decir, aquí en Orizaba tenemos diferentes métodos por los cuales las empresas pueden obtener el agua. Por ejemplo, Bayer obtiene una parte de su suministro de agua a partir de Ojo de Agua, pero aparte existen las empresas, pueden generar sus propios pozos, ¿sí? Si la legislación se lo permite, para obtener su propio suministro de agua, ¿sí? Esto incluye, por ejemplo, tuberías, ya sea para gases o agua o hidrocarburos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, siempre es bueno contar con vías alternativas, ¿verdad? Si es una empresa transnacional, o una empresa que dependa, ¿no? De la asesoría de, de gente foránea de la región o de extranjeros, ¿verdad? Pues siempre va a ser importante que haya los medios para que estas personas puedan acceder o acercarse a nuestra organización, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, un aeropuerto o una manera eficiente de transportarse, pues siempre es bien recibida, ¿no? La disposición de residuos cada vez es un factor más de mayor peso en la toma de decisiones de una localización de una institución o de una planta de manufactura o de generación energética, porque al final de cuentas, dependiendo de las políticas gubernamentales, ¿verdad? Puede haber o no sanciones que incentiven a regular la disposición de residuos de manera más estrictas, ¿verdad? Las leyes reguladoras medioambientales, las ISO 14000, ¿verdad? Que se enfocan principalmente en aspectos ambientales, la posibilidad de contaminación de corrientes de aguas cercanas, ¿sí? La posibilidad de contaminación del aire, son factores que hay que tomar en cuenta cuando se funda o se intenta localizar una empresa socialmente responsable, ¿verdad? No podemos simplemente ignorar o dar por alto que si el gobierno no nos lo está pidiendo, no podemos hacernos de la vista ciega y suponer que nuestras acciones o nuestros residuos no van a tener un impacto negativo en la sociedad o el medio ambiente, ¿verdad? Al final de cuentas, estas decisiones se tienen que tomar con mucha integridad. Si bien el aspecto económico sí es un factor muy determinante, pero también los valores que nosotros queremos fundar como empresa o como organización, pues van a determinar el tipo de institución que estamos formando, ¿verdad? Muy bien. Otro factor específico que habíamos comentado es la mano de obra. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que hay países donde la mano de obra es muchísimo más barata que en otros lados y es un factor y capacitada también, ¿verdad? Es decir, si en México no existe un grupo de personas, ¿no?, que sepa producir un producto en específico, ¿verdad? Digamos, procesar refinar gasolina, ¿no? Refinar hidrocarburos. Si en México no se tiene el conocimiento, pues difícilmente una empresa venga a intentar instalarse y a contratar personal mexicano, a menos de que tengan la intención de capacitarlo en primer lugar, ¿verdad? Entonces puede ser un factor determinante decidir si se adquiere la mano de obra local o si se va a integrar mano de obra extranjera para que poder operar de manera eficiente los equipos o poder establecer los indicadores correctos para determinar el rendimiento de un proceso, ¿verdad? Esto implica la disponibilidad de personal especializado, ¿sí?
Por ejemplo, si sabemos que en México no es un país donde se genere tecnología, pues no voy a poner una empresa que genera tecnología en México, sino voy a tener la mano de obra que me permita a mí desarrollar mis actividades de manera eficiente, o si tengo que traer todo mi personal del extranjero para poder operar, pues realmente no va a ser conveniente, ¿verdad? Porque para poder mover a personal a otro país, estamos hablando de que este personal muy probablemente tenga familia, muy probablemente quiera traerse a su familia con ellos, ¿no? Es buscarles un lugar en donde estén cómodos para habitar, ¿sí? En donde tengan una calidad de vida igual o mejor de la que tenían en su país de origen. Entonces, todas estas características, ¿verdad? La empresa las tiene que de alguna manera garantizar para que su personal esté a gusto. No sé si sepan, pero empresas grandes, como por ejemplo Heineken, adquirió el Socum, o no sé si ya era parte de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, pero bueno, hoy en día el Socum, que es un campo deportivo en Orizaba, es una de las prestaciones que tienen los trabajadores de Heineken por ser parte de la organización. Entonces, si yo trabajo en Heineken, yo puedo hacer uso de las instalaciones del Socum, que son instalaciones deportivas. Y eso, por ejemplo, en cómo impacta, ¿no?, al rendimiento de un trabajador. Bueno, al final de cuentas, si yo tengo mi familia, ¿no?, mi esposa y mis hijos, y yo quiero que ellos tengan oportunidades de desarrollarse, por ejemplo, en los deportes, o que tengan actividades, que tengan un lugar donde puedan ellos convivir, pues el hecho de contar con un espacio deportivo de ese nivel, pues a mí me va a garantizar una comodidad extra por la cual no tengo que pagar, ¿no? Entonces los trabajadores de Heineken pueden disponer de las instalaciones, su familia puede aprovecharlas, ¿verdad?, para los eventos o las actividades deportivas, y eso es una comodidad extra para el trabajador, es un incentivo para que el trabajador también valore la posición, valore la oportunidad de trabajar para ellos, y al final de cuentas, pues decida establecerse o tener una carrera larga, ¿no?, en la organización. También las relaciones patronales, ¿verdad? Y la estabilidad del área. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínense que hay una empresa extranjera que quiera venir a poner un ingenio a la región en Veracruz, ¿no? Y se encuentre con que en los últimos 10 años las protestas del sector cañero ha impactado tal que perjudica negativamente o que genera mucha incertidumbre, ¿no?, en el suministro de la caña en la región, ¿no? Eso puede ser un factor determinante para que una empresa extranjera se venga a establecer en la región, porque si hay incertidumbre de si la región es estable o no, pues muy probablemente pues tenga afectaciones en el suministro de la materia prima en el caso del sector cañero, por ejemplo, ¿no? O en el caso del sector petrolero, que haya ahorita, que empiece a haber descontentos, por poner un ejemplo, ¿no?, en el sector petrolero, bueno, entonces va a generar incertidumbre en la inversión. Y si algo buscan los inversionistas, ¿sí?, que al final de cuentas son los que deciden si se lleva a cabo el proyecto o no, si algo les importa a ellos es que haya la menor cantidad de factores inciertos en la decisión, ¿verdad? Porque a mayor cantidad de elementos inciertos, ¿verdad?, pues va a ser más difícil o va a haber un rango mayor de posibilidades de que las cosas puedan salir como se espera o no. Entonces, al final de cuentas, si en una región hay mucha incertidumbre, pues puede ser un factor determinante para que la inversión no se lleve a cabo, ¿verdad? Por último, la estabilidad de los salarios, que al final de cuentas se traduce en mano de obra barata o mano de obra no tan barata. Si un país empieza a adoptar eh, posición o políticas que año con año vayan incrementando el salario mínimo, ¿no?, o el salario promedio de una región, pues las empresas que están buscando mano de obra muy barata, pues pueden empezar a cuestionarse si la decisión de establecerse en el país, pues es la mejor o no, ¿verdad? Al final de cuentas, recuerden, muchachos, que si bien esta decisión de incrementar los salarios va a beneficiar a los ciudadanos, ¿verdad? Porque sí puede beneficiar a los ciudadanos, también recuerden que las empresas
lo que buscan es generar la mayor cantidad de utilidades, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que si es algo bueno o es algo malo, simplemente es una cuestión de qué tan conveniente es para cada proyecto de manera individual. Además, tenemos las leyes reguladoras, ¿verdad? De otro factor específico, es decir, que se pueda obtener los permisos o los códigos para la construcción de determinada infraestructura, ¿sí? Que la legislación local lo permita también. A veces puede variar de municipio a municipio los requerimientos. Retomamos el ejemplo de la cervecería del Grupo Modelo que no se pudo establecer. Al final de cuentas, en esa zona, muy probablemente, vaya, yo no sé cómo estuviera ahí la influencia política, pero muy probablemente hayan sido los ciudadanos los que interfirieran para que la inversión no se llevara a cabo totalmente, ¿verdad? Yo creo que el dirigente o el partido político que estaba en esa zona, pues, vaya, hay incentivos que se les dan a esas personas para que acepten las condiciones, ¿no? Pero si la población no está de acuerdo, pues no se lleva a cabo, ¿no? Las restricciones por carretera, nuevamente, si es normal que haya, por ejemplo, interrupciones en el servicio de carreteras o que haya accidentes o deslaves, pues puede ser algo que haga cuestionarnos si la decisión de poner la planta en ese lugar sea la mejor, ¿no? Y bueno, códigos de disposición de residuos que ya se había comentado anteriormente. Además, tenemos los impuestos, ¿sí? Como ya sabemos, o como no sé si ya hayan escuchado, existen impuestos que favorecen o que, pues, impactan directamente en las actividades de las empresas, ¿sí? Principalmente impuestos ambientales, impuestos de utilización de recursos, ¿sí? Impuestos de nóminas, ¿sí? También algo que hay que entender, como las empresas lo que buscan es las mayores utilidades posibles, ¿verdad? Hay empresas que éticamente no son las mejores. Entonces, ¿qué van a buscar? Pues se pueden buscar países en donde evadir este tipo de impuestos pues sea más fácil que en otros, ¿no? Entonces, muchas veces que una empresa se coloque en un país o en otro, tiene mucho que ver qué tan permisivo es el gobierno con las legislaciones que se le van a imponer a esas empresas, ¿no? O impuestos bajo excepciones o exenciones por tiempo limitado para atraer a la industria. Hay veces que el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo quiero que pongas tu planta aquí en la región para que generes empleos, directos e indirectos, etcétera. Entonces, como yo como gobierno te puedo condonar el pago de impuestos por múltiples razones, no sé, en un periodo de 10 o 15 años o 5 años, no lo sé, dependiendo del negocio, la negociación a la que se llegue. Y esto puede ser un incentivo para que la empresa se coloque en un lugar o en otro, ¿verdad? Además, tenemos las características del lugar, ya habíamos hablado del tipo de suelo, ¿sí? Dependiendo de si el suelo es apto para una empresa. Por ejemplo, a ver, aquí voy a empezar a hacer preguntas. A ver, la compañera Thais, Dariana, de los procesos que hemos comentado, ¿cuál considera usted que el tipo de suelo tiene una gran influencia en el proceso productivo? Bueno, yo considero que podría... Ah, sí, le decía, yo considero que podría ser la caña y el café. Ok, la caña y el café tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque tienen que ser suelos fértiles que permitan unos rendimientos altos de los cultivos. A ver, otro más, compañero.
José, Bayona. El del tequila, muy bien, Maritza. Podría ser lo de la cerveza. Lo de la cerveza, ¿verdad? Porque utiliza cebada, utiliza trigo, utiliza diferentes semillas. Hay uno que es muy importante, el tipo de suelo, ¿verdad? Dentro de los que hemos hablado, es el proceso del cemento, ¿verdad? Por lo general, las cementeras están localizadas en la base de las canteras, ¿sí? Es decir, en la base de aquellas montañas en donde se puede obtener la piedra caliza, ¿sí? Si ustedes van los que sean de Orizaba, los que tengan la oportunidad de estar en Orizaba, si ustedes suben el puente atirantado que está frente al Panteón, desde ese puente, a lo largo en el fondo, se puede ver el tamaño de la cantera que tiene ya donde está instalado Holcim. Y se puede ver la banda transportadora que va desde casi la cima del cerro hasta la base de donde empieza lo que se le llama como el patio circular, ¿sí? Lo que se hace en ese lugar es que se dinamita la cantera, ¿verdad? En el cerro hay unos como molinos gigantes que parecen como un mortero y pistilos, ¿sí? En donde se va triturando la piedra y después de pasar por varias secciones de trituración, la piedra en su tamaño ideal se transporta a través de bandas transportadoras hacia el patio circular. El patio circular es un almacén de piedra caliza gigante, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tipo de suelo es fundamental para decidir si se va a poner una planta cementera o no, ¿verdad? Porque imagínense el costo que tiene transportar piedras de muchas toneladas, ¿no? Al final de cuentas, la piedra como tal no tiene un alto valor, o sea, tiene un alto valor ya cuando es convertida a cemento, ¿sí? Pero la piedra per se, o sea, la piedra en su forma más natural, no tiene valor, ¿no? O sea, no tiene utilidad o gran valor comercial, ¿no? Entonces, transportar piedra, transportar agua, ¿sí? Siempre van a ser factores determinantes que se van a buscar evitar, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, donde se venden el jarabe de maíz, que es básicamente glucosa diluida en agua, ¿sí? Normalmente las empresas lo que hacen es lo concentran, ¿sí? A través de evaporadores, lo concentran hasta un grado en donde sea económicamente viable transportarlo. ¿Para qué? Para cuando tú lo transportes, no nada más estés transportando en su mayor cantidad, pues agua, ¿no? Sino que estés transportando en su mayor cantidad un componente de alto valor como es la glucosa y después, si lo requieres diluir, pues lo diluyes posteriormente, ¿verdad? Pero por lo general, transportar piedras, transportar agua, transportar tierra, no es una actividad de alto valor para el proceso productivo, ¿no? Entonces siempre se va a buscar disminuir este tipo de actividades en lo máximo posible. El acceso a carreteras, ferrocarriles y agua, ya lo hemos comentado. El espacio para expansiones futuras, también lo comentamos, ¿verdad? Que sea un lugar que te permita... esto va muy de la mano con el incremento de la demanda, ¿verdad? Si yo sé que de aquí a 15 o 20 años la demanda va a incrementar, no sé, por decir números al azar, si va a incrementar un 20%, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener el espacio suficiente para empezar actividades a como está ahorita la demanda y para que en 20 años yo pueda incrementar la producción de esta planta de manera proporcional a la demanda, ¿verdad? Para poder ir cubriendo esta demanda conforme el crecimiento del mercado lo indica, ¿sí? Los costos de terreno, bueno, es un factor importante también, lógicamente, que no sea un lugar incosteable, ¿sí?
Los factores de la comunidad, que sea un lugar rural urbano, sí, tiene mucho que ver con la disposición de residuos. En un factor rural va a tener un impacto desechar cierta cantidad de residuos, ¿sí? En un lugar urbano también va a tener otro impacto diferente. Siempre va a haber un impacto, ¿eh? El impacto ambiental no se puede eliminar de la producción o la generación energética o de la manufactura, ¿verdad? Es, eh, es intrínseco, al final de cuentas van de la mano, ¿sí? Siempre que se procesa un producto, ¿verdad? Se va a generar un subproducto o se va a consumir un recurso y este consumo o esta generación pues va a tener un impacto en el medio ambiente, ¿sí? En el entorno. ¿Qué es lo que se busca? Existe una herramienta actualmente que se llama análisis de ciclo de vida, que lo que se hace precisamente es analizar, ya sea en un proceso o en una cadena de suministro, todos los impactos medioambientales principalmente o sociales que tiene Nivel el de consumo de carga, ciertos recursos o la 70%. generación de ciertos productos o subproductos, ¿sí? Estos análisis, por lo general, son análisis especializados que se tienen que llevar a cabo por dependencias certificadas, ¿sí? En consultoría medioambiental o en otros tipos de criterios, pero al final de cuentas, las empresas lo llevan a cabo para poder medir el impacto ambiental, ¿sí? Y una vez que se tiene determinado cuál es el impacto ambiental, se pueden tomar medidas para disminuir este impacto, ¿no? En los diferentes rubros de la sociedad o del medio ambiente. Por ejemplo, retomando el tema del ejemplo de Heineken, existe algo que se llama logística inversa, ¿no? Que forma parte de la economía circular, que lo que se busca es, la logística inversa es, una vez que yo ya tengo mi logística tradicional, ¿no? Que es llevar mis productos hasta mis clientes, ¿sí? Hay que analizar de todos esos productos o de este producto que estoy distribuyendo, qué residuos estoy dejando, ¿no? En Heineken, por ejemplo, ellos lo que hacen es, si van a distribuir cervezas, ellos saben que posteriormente a la distribución de cervezas quedan residuos, por ejemplo, como el cartón, ¿no? El cartón en donde vienen almacenadas las cervezas, al final es un residuo que, o los envases, ¿no? De vidrio, son residuos que al final de cuentas, pues alguien tiene que disponer de ellos, alguien tiene que tratarlos, alguien tiene que destinarles un lugar, ¿no? En donde puedan, pues, ser ubicados, ¿no? Lo que hace Heineken o empresas de ese nivel es establecer rutas o establecer estrategias que permitan reintegrar ese tipo de residuos a la cadena productiva, ¿no? Entonces ellos dan incentivos, ¿no? A sus clientes para que principalmente son, por ejemplo, las tiendas de conveniencia o los distribuidores como Civesa, no, perdón, Montosa, que ellos les dicen, ¿sabes qué? Si tú, por cada cartón que tú me regreses o por cada botella que tú me regreses, se te va a retornar una parte de lo que invertiste, ¿no? En la compra de este producto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son estrategias que se siguen para reducir el consumo. De esta manera, Heineken tiene un menor impacto ambiental y social y aparte puede reutilizar productos y recursos de manera más eficiente, ¿no? Los costos de habitación, si es que la empresa se va a hacer cargo de la localización del hábitat de las personas. Hay empresas que le proporcionan vivienda a sus colaboradores, ¿sí? Hay ingenios donde se les proporciona a los colaboradores un lugar donde vivir y bueno, viene con ciertas connotaciones, pero al final de cuentas, pues es un incentivo y una prestación que se les da al trabajador, ¿verdad? Aspectos culturales, ¿sí? Es decir, que la cultura y que en general vaya, que no sea un lugar en donde las personas que van a trabajar pues no puedan tener una vida personal, ¿verdad? Aquí hay un tema muy interesante con respecto a principalmente a la industria de manufactura, que es tan demandante, ¿sí? Y es tan competitiva, que muchas veces los colaboradores sacrifican la vida personal
por entregar más a la empresa, ¿no? Al negocio. Al final de cuentas, pues eso es bueno para el negocio, ¿no? Es difícil medirlo también, qué tan bueno es, pero al final de cuentas, no es algo bueno para el individuo, ¿no? Siempre algo que yo les sugiero es que sí es bueno que se pongan la camiseta y que se entreguen a su trabajo, pero siempre es bueno tener una vida personal satisfactoria, ¿verdad? Siempre es bueno tener una vida afuera del trabajo para que también ustedes puedan desarrollarse en otros aspectos, no nada más el profesional, sino también de manera personal, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es que haya servicios médicos, porque, pues como nosotros sabemos, el sector de la manufactura y principalmente la industria química, pues son lugares donde el riesgo es latente, entonces siempre es bueno contar con servicios de emergencia, servicios médicos, ¿verdad? Lógicamente esto incluye también bomberos, sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? Aquí es donde entra el último factor, que es la vulnerabilidad en tiempos de guerra o en peligros de incendios o inundaciones, que yo lo aglomeraría más como vulnerabilidad a eventos catastróficos, ¿no? Al final de cuentas lo engloba todo esto, ¿no? Al final de cuentas, como ya lo dijimos, no voy a poner una empresa en un país que políticamente es muy inestable y pues tampoco voy a poner o difícilmente voy a poner una empresa en donde si tengo alguna dificultad o algún siniestro, ¿verdad? Pues no haya nadie quien me ayude. Al final de cuentas, más en la industria de manufactura y en la industria química, pues los riesgos pues siempre están presentes, ¿no? Los riesgos de un incendio, los riesgos de una explosión, de una fuga, y poder contar con un equipo de bomberos, de protección civil, en casos de inundaciones, terremotos, etcétera, pues puedan apoyar a la organización, pues siempre es un buen incentivo, ¿no? Muy bien, entonces, bajo todas estas condiciones, ¿sí? Para poner una empresa, nosotros tenemos que determinar cuáles son las regiones en las cuales nos conviene establecer nuestra organización, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de trabajar en una empresa transnacional, estas empresas no se van a limitar por un país o por una región en específico, ¿no? Ellos van a buscar analizar la posibilidad en cualquier parte del mundo para establecerse y van a optar por aquella oportunidad que mejor, que mejor características aporte, ¿verdad?, al proyecto de inversión. Al final de cuentas, pues limitarse en una región en específico, pues es no considerar, ¿no? Todas las posibilidades que la globalización hoy en día nos ofrece, ¿verdad? Principalmente, ¿saben? Con todo esto de la pandemia y el desarrollo de las herramientas remotas, pues ha permitido que cada vez más gente de otros lados del mundo se puedan integrar a equipos de trabajo en regiones donde no habitan. Y de hecho es algo que yo los invito a que hagan, ¿sí? Incluso antes de terminar su licenciatura pueden empezar de una vez a buscar oportunidades laborales fuera de la región que sean a partir de herramientas remotas, ¿sí? Es decir, no se limiten ustedes a pensar que porque no son, no sé, ingenieros en software o ingenieros o administrativos o lo que sea, pues no pueden aprovecharse de las herramientas remotas. De hecho, existe un laboratorio no me acuerdo si es Investab, fue en una de las pláticas del semestre pasado, en donde el ingeniero Carlos Castañeda nos hablaba, el CIATEC, se llama CIATEC, es un centro de investigación tecnológica en donde lo que se busca es desarrollar técnicas de manufactura avanzadas, se le llaman, ¿no? Y en estos centros, o en este centro, lo que hacen ellos es desarrollar nuevas tecnologías para poder supervisar o controlar procesos a distancia, ¿no? Por ejemplo, existen tecnologías, me imagino que ya han escuchado un poco de la industria 4.0, ¿verdad?
que en donde lo que se busca precisamente es aprovechar las tecnologías de la información en los procesos, y los procesos de manufactura de la industria química no se quedan atrás. En este lugar que se llama CEATEC, existen tecnologías como la realidad aumentada, ¿no? Que permite, por ejemplo, a los operadores o a los supervisores o a los coordinadores, ¿verdad? Obtener una serie de datos en tiempo real sobre los equipos de manera, vaya, ustedes saben lo que es la realidad aumentada, de manera digital, ¿no? Es decir, yo voy a poder ver un equipo y sobre el equipo se va a desplegar una serie de parámetros o condiciones operativas sin necesidad de una pantalla como tal, sino usando pues lentes de realidad aumentada. También existe el control remoto de operaciones, ¿sí? El control remoto de operaciones ya está presente en actividades tan delicadas como lo es, por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Una cirugía médica. Estamos hablando de que es una de las operaciones pues, más delicadas y con más destreza que el humano puede desarrollar dentro de sus capacidades, ¿verdad? Entonces, eso también se aplica para operaciones dentro de la industria de la manufactura. Entonces, imagínense yo creo que ya se puede, que una persona muy capacitada que esté, por ejemplo, en Japón o en China o en Europa, que requiera darle mantenimiento a un equipo que está en México, ¿no? Puede hacerlo estando desde allá, simplemente usando controles remotos o realidad virtual o realidad aumentada, gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y pues todo esto es gracias a la tecnología, por ejemplo, de la 5G, ¿no? Que permite la transferencia de datos prácticamente en tiempo real, y el tiempo de respuesta es muchísimo más rápido que las tecnologías convencionales. Bueno, aquí tenemos otros datos, ¿verdad? Que es de la capacidad que tiene el puerto de Veracruz o el Golfo de México en general para poder hacer trading, que al final de cuentas pues es comercio, ¿no? Es intercambio de bienes, ¿sí? En Veracruz tenemos 3 puertos importantes, el de Tuxpan, el de Veracruz y el de Coatzacoalcos. Principalmente el de Veracruz, que es el puerto más conocido, pero los otros 2 también forman parte importante en la distribución de hidrocarburos y la importación y exportación de bienes. Sí, las autopistas en el estado de Veracruz, no sé si sepan, pero la autopista Veracruz-Ciudad de México es una de las principales y más transitadas autopistas en todo el país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas conecta uno de los puertos más importantes en el Golfo, ¿verdad? Con la ciudad más importante del país, que es la Ciudad de México, ¿verdad? Pasando por regiones importantes como Puebla. Y al final de cuentas, contar con este tipo de infraestructura, ¿verdad? Pues es un gran incentivo para las empresas para poder colocarse dentro de la región. Las utilidades en Veracruz ya las hemos comentado, ¿verdad? La generación de electricidad y de gas natural. Otra cualidad interesante que tiene Veracruz es la disponibilidad de los petroquímicos, hablando de lubricantes, pinturas, resinas, fertilizantes, solventes, poliestirenos, fibras, la industria farmacéutica, ¿verdad? Al final de cuentas, lo interesante de todo esto es que Veracruz posee una cantidad de infraestructura muy grande en términos industriales, o sea, muchísimo más que otros estados que no la cuentan, ¿verdad? A pesar de que, más bien, considerando también que Veracruz tiene una superficie bastante extensa, pero también tiene una cantidad de recursos y de características pues muy específicas, ¿verdad? Que no cualquier estado en el país lo puede poseer, ¿sí? La infraestructura localizada en el sur del estado de Veracruz es la productora número 1 de petroquímicos básicos en el país. Se produce el 80% de la producción nacional y es el tercer productor de hidrocarburos o de petróleo crudo en México, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos a posicionar una empresa, obviamente dependiendo de cuál es el giro de la industria, pues Veracruz tiene bastantes herramientas que ofrecer, ¿verdad? Tiene bastantes posibilidades y bueno, al final de cuentas,
Lo importante, así como hemos hecho el análisis de esta región, ¿verdad? Lo importante es hacer análisis de este estilo para cada una de las regiones que nosotros consideremos factibles, en las cuales es posible establecer nuestra planta, ¿verdad? Nosotros no podemos limitarnos y decir, porque ya conozco Veracruz, ya es todo lo mejor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser muy críticos y muy analíticos y poder decir, yo considero que esta otra región también es muy factible, considero que esta otra región también es probable, ¿no? Que aquí sea un buen lugar. Muy bien, muchachos, hasta aquí dejamos la presentación de localización de plantas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Algo que no haya quedado claro, lo podemos resolver de una vez. De mi parte, todo. Muy bien. Cualquier duda que surja ahorita o después cuando revisen la información, siéntanse con confianza de hacérmela saber. No hay ningún problema, cualquier tema lo podemos ir recordando y retomando. Como ya les he comentado, todos los temas que vamos a ir viendo tienen relación unos con otros, ¿no? Entonces, si después algo no queda claro o lo que sea, por favor háganmelo saber. ¿Sí? Las leyes reguladoras tienen que ver con ¿cómo se llama? ¿Con las normas también? ¿O son diferentes? Las leyes reguladoras están dictadas, por ejemplo, con las NOMS, las normas oficiales mexicanas, ¿sí? O con las ISO, ¿sí? Que son reglas internacionales para la certificación. Por ejemplo, si yo quiero ser proveedor de Heineken en alguna de sus múltiples materias primas, muy probablemente ellos me pidan tener una certificación ISO o una certificación NOM para asegurarse de que yo estoy cumpliendo con ciertas regulaciones, ¿verdad? Lo mismo pasa con el gobierno. Si yo me voy a instalar en una región, el gobierno me va a solicitar que yo cumpla con ciertas ISO o ciertas NOMs o algunas otras leyes internacionales para que ellos puedan asegurarse de que yo estoy cumpliendo con esas legislaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dentro de la legislación gubernamental se va a establecer qué reglamentaciones se deben de cumplir. ¿Sí quedó claro? Sí. Gracias. Muy bien. No, gracias a ustedes por su pregunta. Y pues bueno, muchachos, entonces nos vemos el día lunes con la materia de organización industrial. Les voy a dejar de tarea que vean unas conferencias. Les pongo el link aquí en el chat. Son 3 conferencias. Mejor se los pongo en el muro del grupo, ¿sí? Para que los tengan ahí todos y no se pierda ahorita que cierre yo el chat. Entonces, lo que tienen que hacer en esta tarea, van a ver las conferencias y quiero que hagan un resumen de una cuartilla por cada conferencia, ¿verdad? Esa se entrega o se envía a más tardar el día lunes y ya a más tardar el día viernes les digo si lo van a subir a Eminus o si me lo van a enviar directamente a mí. Muy bien, ¿no hay dudas con respecto a la tarea? No, profesor. No, profe, todo bien. Bueno, de todas maneras, si pueden de una vez vayan pensando, como les comento, va a haber una asignación en donde tienen que ustedes investigar sobre un proceso. Todavía no vamos a hacer los equipos, tal vez la próxima semana los hagamos, pero vayan pensando qué procesos les interese, ¿sí? Y bueno, pues si pueden ir buscando información, adelante, ¿verdad? De todas maneras, no se metan tanto, nada más vayanlo reflexionando porque no se pueden repetir los procesos. Va a ser un proceso diferente por cada equipo, pero si pueden ir adelantando un poquito ahí con lo que quieren hacer, pues va a estar muy bien, ¿no? De mi parte eso sería todo. Si no hay ningún comentario o alguna otra pregunta, ya se pueden retirar. Gracias, que tenga buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, que tenga buen día. Profe.